Hermanos, bienvenidos a Tesoros del Cielo, a esta nueva edición de Trazando Bien la Palabra. Es la lección número 19. Estamos en el tema de la profecía bíblica y hoy vamos a ver un segundo ejemplo de cuán maravillosa, perfecta y exacta es la palabra de Dios. Vamos a preparar nuestros corazones, a inclinar nuestros rostros en reverencia y cerrar nuestros ojos para no distraernos y hablar con el Señor para que bendiga este estudio. Amado Padre Celestial, Señor bendito seas, te adoramos, te bendecimos porque tú eres bueno, fiel, misericordioso, Padre Santo. Gracias te damos porque nos amas, Señor, te preocupas y has provisto para nuestro eterno bienestar. Señor, gracias por la vida eterna en Jesús, por su venida, el cumplimiento, Señor, tan exacto, tan perfecto. Señor, rogamos esta mañana que abras nuestros ojos, toques nuestros corazones para entender tu palabra, Señor, el propósito de esta revelación, Señor, que es encontrarnos con Jesús, Señor, conocerlo, admirarlo, estar absortos ante su belleza, Señor, y te damos gracias porque sabemos que en tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo. Señor, y gracias porque son añadiduras, Padre, que vienen con el buscarte primeramente, Señor. Añadiduras como la paz, el gozo, la esperanza, tu presencia en nosotros, tu Santo Espíritu. Gracias por tu palabra, Señor. Bendice a cada oyente lejano y cercano, Señor, y que esta mañana podamos amarte más con un conocimiento pleno de lo que hiciste y de quién eres tú, Señor. Y es en tu nombre poderoso que oramos. Amén, amén. Amén. Bien, hermanas y hermanos, acuérdense, ya tenemos las hojitas de esta lección en nuestra página de Tesoros del Cielo y en la página de Estudio Bíblico Tesoros del Cielo. Así que pueden imprimirla y compartirla con las personas que deseen. Así que vamos a empezar haciendo un repaso. Es buena práctica de toda clase de los maestros hacer repasos para refrescar y para penetrar más las verdades en nuestros corazones y nuestras mentes. La repetición es una forma de aprendizaje. Así que aprendimos ya en estas par de semanas hablando de la profecía bíblica que Dios todo lo sabe. Eso podemos sacar de las profecías, ¿no? Que nuestro Dios es un Dios omnisciente, toda sabiduría, todo conocimiento. Las profecías son promesas también. Pueden haber promesas o garantías de que algo se va a cumplir, sea bueno o malo, es una garantía, es una promesa. Las profecías también dan testimonio de Jesús. Eso es muy importante entender que las profecías, el propósito de las profecías es darnos el testimonio de Jesús, ¿verdad? Ese es el espíritu de la profecía. En otras palabras, el deseo de la profecía es anunciarnos a Jesús. Y las profecías dan gracia y esperanza también en Jesús, obviamente. ¿Por qué son importantes las profecías? Porque si podemos ver que Dios cumplió su palabra al pie de la letra, esas promesas que tenemos en Cristo son garantías de que se van a cumplir. Así que nos trae paz y esperanza. El conocimiento, el deseo, el tributo de las profecías es anunciarnos o revelarnos primero la voluntad del Padre en su Mesías. ¿Cuál fue la voluntad del Padre? Fue que todas las cosas, sujetarlas bajo los pies de Jesús, o sea, que todo venga de nuevo a la restauración, porque se había perdido la creación a través de la desobediencia y el pecado, pero Dios, la voluntad de Dios es restaurar todas las cosas a Jesús nuevamente bajo sus pies. Por eso dice, el deseo de las profecías es anunciarnos o revelarnos la voluntad del Padre en su Mesías, en Jesús. Obviamente esto incluye todas las cosas, como por ejemplo lo que sucederá con Israel, con la iglesia, o con la creación visible y con la creación invisible, ¿verdad? Las potestades, los demonios, todo.
Así que eso fue la primera clase. La segunda vimos la semana pasada que la profecía bíblica es exacta, precisa y nunca falla, ¿verdad? La profecía es perfecta. El anuncio no es como una. Hay veces gente que dice, yo le voy a calcular, le voy a hacer una predicción, se puede hacer uno basado en experiencia. Por ejemplo, uno a veces le dice a sus hijos, si haces eso, te va a ir mal. Por experiencia, uno como que dice una palabra profética, ¿verdad? Por la experiencia. Pero las profecías bíblicas no son así, son así nomás como a ver si le atino. Son tan precisas, tan exactas que vimos la semana pasada que las probabilidades, la ciencia de la probabilidad matemática anula cualquier pensamiento de que sea una coincidencia. Elimina, miren, dice aquí, la profecía bíblica es exacta, precisa y nunca falla. Vimos que la coincidencia se elimina por la ciencia de la probabilidad y que las probabilidades matemáticas de que Jesús cumpliera 8 profecías, solamente 8, imagínense, es de 1 en 10 a la de 17 potencia, o sea, 10 con 17 ceros. Es algo extremadamente, humanamente imposible, humanamente admirable. Así que este hermano matemático de apellido Stoner considera que 48 profecías. Y dice, encontramos que la probabilidad que un hombre haya cumplido las 48 profecías sería 1 entre 10 a 157 potencia, o sea, 157 ceros. Es increíble, nuestra mente no puede ni siquiera abarcar tremenda cantidad, pero eso nomás poniéndonos a pensar con 48 profecías, o tal vez 8, pero en realidad el Señor cumplió más de 300 en su vida, en su muerte, en su resurrección. Y obviamente hay unas que están por cumplirse, que son las de su segunda venida, que creo que es un tema que deberíamos de separar una clase específica para analizar las profecías que todavía faltan por cumplirse, que son las que nos compete en nuestros tiempos, que pudieran suceder en nuestra generación. Así que también analizamos 2 profecías nomás la semana pasada, dos profecías en relación con la entrada, lo que se conoce como la entrada triunfal. Vamos a analizar en estas últimas 2 clases solamente esa última semana de Jesús, desde la entrada a Jerusalén hasta su resurrección. Entonces, para ver más de 8 profecías, lo que pondría el caso del Señor Jesús y como algo admirable, de que ya pensando que 8 profecías, las probabilidades serían 1 entre 10 con 17 ceros, 1 en 10 a la 17ª potencia. Así que analizamos cómo la entrada de Jesús a Jerusalén había sido anunciada por Dios a través de varios de sus profetas, entre ellos Daniel, Zacarías y el rey David, quienes nos darían aún el día exacto de su venida. Esto es el 6 de abril del año 32 después de Cristo, o sea, 173.880 días desde el edicto de la reconstrucción de Jerusalén, que fue hecho el día 14 de marzo del año 445. Tan exacto, Dios había anunciado la venida de su Mesías, que la gente, si hubiese escudriñado las Escrituras, hubiese podido saber el día exacto de su advenimiento, o sea, de su entrada como rey. Esa es la primera venida, la presentación del rey. Pero se la perdieron, ¿verdad? Miren, dice, también los profetas nos dieron detalles de cómo vendría. Esto es, en un pollino, un hijo de asna, y hasta las mismas palabras o cánticos de alabanza expresados por la multitud, que fue Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Una cosa es decir, bueno, alguien puede decir, se le ocurra, ¿no? Bueno, es que Jesús sabía que tenía que hacer esto, el Mesías, entonces Él lo hizo para cumplir. Pero otra cosa es controlar lo que otra gente va a decir. ¿Cómo
¿Cómo se puede uno infiltrar en la mente y decir, en este momento tienes que decir Hosana, Hosana, en este momento tienes que cantar? No se puede. Dios estaba anunciando aún lo que la gente iba a decir y lo que iba a pasar alrededor del Señor. ¿Se acuerdan cómo Él dijo a sus discípulos, traedme ese pollino, ¿no? Y si les preguntan, ¿para qué lo están desatando? Díganle, porque el Señor la necesita, ¿verdad? Y justo pasa, le están desatando el asno y le dicen los dueños, ¿por qué estás haciendo eso? Porque el Señor lo necesita. O sea, es el control sobre lo que la gente iba a decir, lo que la gente iba a pensar, es algo admirable. No solamente profecías acerca de la persona de Jesús, pero las circunstancias a su alrededor. Así que tan exacto el día. Miren, así que repasamos 3 profecías cumplidas en un día. En un día, en general, ¿no? El Señor entra, el Señor en el día exacto que estaba anunciado, entra de la forma exacta que estaba anunciada y pasan las cosas exactas como estaban anunciadas, ¿verdad? La gente lo alaba con esas palabras exactas, increíble. Así que hoy estudiaremos 2 profecías más, pero en relación con su muerte, ya no solamente con la entrada a Jerusalén, sino ahora ya, acuérdense que todo esto está pasando en una semana. En esa semana el Señor cumple muchísimas profecías en él, más de 8. Así que las probabilidades eran humanamente imposibles que en una persona se den todos los cumplimientos al pie de la letra, ¿verdad? Así que estas profecías mesiánicas, nomás para enfatizar, dice, se dieron cientos y a veces miles de años antes que Jesús naciera. Eso es lo fantástico, ¿no? Yo les daba el ejemplo que si yo predijera, ¿no?, a una mujer embarazada, tú vas a tener un varón, o una persona que no esté embarazada, eso sería más admirable todavía, decirle a una persona que todavía ni se casa, decirle, vas a tener un hijo el día 8 de agosto del 2024, va a ser un varón, le vas a poner este nombre, él va a crecer y va a ser un médico, va a sanar a gente, va a estudiar en la universidad tal de España, o sea, cosas difíciles de que se vaya y que les diga, y en el 2085 va a morir atropellado por una persona, porque eso es lo que se está anunciando de Jesús, su nacimiento, su ministerio y hasta su muerte y el detalle de su muerte. Que decir, es algo increíble que yo nomás pudiera decir 8 cosas en este tiempo de un futuro no tan lejano como, digamos, tal vez unos 60 años. Pero aquí estamos hablando de profecías que se dieron cientos de años antes que Jesús naciera y hasta miles de años antes. Y claramente Jesucristo es la única persona que ha caminado en esta tierra que cumple estas profecías, ¿verdad? En realidad, desde el libro de Génesis hasta Malaquías, hay más de 300 profecías específicas detallando la venida de este ungido. La primera profecía mesiánica la encontramos en Génesis 3, donde dice que de la simiente de la mujer, esto es algo imposible, porque la mujer no tiene semen, ¿verdad? Y está hablando de la simiente de la mujer iba a venir el que iba a aplastar la cabeza a la serpiente, ¿verdad? Y que la serpiente lo iba a herir en el calcañar. Ahora, todo eso estamos estudiando como parte de esta clase de cómo trazar bien la palabra. Obviamente hemos analizado que las escrituras primordialmente anuncian a Jesús, al Mesías, ¿verdad? Cuando uno abre la Biblia, lo primero que tiene que buscar, en lugar de rápido aplicarse la palabra a uno mismo, es encontrar al Señor en las escrituras. Y vimos los diferentes niveles de interpretación, que a veces la gente se queda en el nivel moral, en el nivel nomás como consejos. La palabra, esto me dice que debo de hacer, lo que no debo de hacer, lo que sí debo de hacer, lo que no, lo que a Dios le gusta, lo que no le gusta. Ese es el primer nivel, es moral,
¿verdad? Los consejos, pero de ahí viene un segundo nivel, el nivel espiritual, donde ya empezamos a ver comparaciones de las lecturas con Jesús y así vamos a lo sublime, ¿no? Encontramos tal vez características de Dios, características de Jesús, pero así vamos avanzando. El tercer nivel es encontrar a Jesús en las porciones bíblicas y para eso están dentro de ese, como quien dice, entendimiento de interpretación es que estamos viendo estas profecías bíblicas. Por ejemplo, aquí en el Génesis, este ejemplo que les daba, justamente esta semana, como me encanta cómo el Señor, cuando estoy preparando para la clase, me manda ilustraciones o cosas que van a servir para la clase. Y justamente esta semana estaba viendo una predicación en un video, no porque yo la busqué, sino que a veces aparecen lo hacen propaganda, ¿no? Y justo era una predicación de una mujer que estaba hablando a mujeres de Génesis 3, pero cómo en la falta de buena hermenéutica interpretó que eso que yo te heriré en la cabeza, dice, pondré enemistad entre ti y la serpiente, le dice Dios, hablando a la mujer, y lo aplicó solamente al primer nivel. Decía, miren, aquí se nos anuncia que las mujeres vamos a luchar contra Satanás y tenemos que ser valientes como mujeres, porque se quedó nomás leyó esa parte que dice, pondré enemistad entre ti, pero ese no es el contexto de las escrituras. El contexto es que la enemistad va a ser porque de ella iba a venir el Mesías. Si interpretamos correctamente las escrituras, vamos a irnos más allá, no nomás a lo literal, sino a lo sublime, ¿no? La idea es de que, dice, él te herirá en la cabeza, no a la mujer, sino hablando de el Señor Jesús a la serpiente. Le da un golpe de muerte en la cruz. Entonces, así vemos cómo mucha gente empieza a dar aplicaciones a las escrituras que no son bíblicas, que no son, porque no la interpretan correctamente. Y por eso tenemos que entender, el contexto es importante, el contexto cercano, lo que está alrededor de lo que estamos leyendo, el contexto remoto, lo que está más lejos, porque especialmente si estamos hablando de escrituras que se hicieron a cientos de años antes que Jesús viniera, tenemos que estudiar en relación ese contexto remoto, lo que está más lejos, cientos de años antes, los profetas, los salmos, el Pentateuco, en relación con Jesús, con nuestro Señor Jesús. Así que ahí encontraremos la interpretación correcta y el propósito específico de la revelación. La revelación no es para levantarnos el ánimo como mujeres de ser luchadores o luchadoras, o no es para levantar el ánimo a los hombres de decirles ustedes son los que mandan. No, el propósito de las escrituras es revelarnos a Jesús. Obviamente las escrituras podemos deducir la voluntad de Dios y su carácter, porque lo encontramos en las escrituras, pero primordialmente es encontrar a Cristo, enseñar de Cristo y hablar de Él. Así que hay más de 300 profecías específicas detallando la venida de este ungido, además de profecías especificando su nacimiento de una virgen, su nacimiento en Belén, es un lugar específico, su nacimiento de la tribu de Judá, su linaje del rey de David, su vida sin pecado y su obra de expiación por los pecados de su pueblo, la muerte y la resurrección del Mesías judío, fue igualmente bien documentada en las escrituras proféticas hebreas, mucho antes de que la muerte y resurrección de Jesucristo ocurriera en la historia. Así que es algo admirable, por eso digo, las profecías nos traen esperanza, porque Dios no falla, Dios cumple su palabra al pie de la letra con una exactitud admirable, ¿verdad? Así que nos trae consuelo, porque podemos descansar en que lo que Él nos ha dicho que tendremos en Cristo y tenemos en Cristo es una realidad, ¿verdad? Nos habla del poder de Dios en Jesús, nos habla de la verdad. Jesús mismo dijo, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Nunca
he fallado, yo soy el camino, yo soy la vida. Así que hoy vamos a ver el segundo ejemplo usando dos porciones bíblicas, dos profecías en cuanto a la muerte de Jesús. Hay muchas más, pero la meta, acuérdense en que dijimos que si pudiera cumplir 8, es como algo, 1 en trillones de probabilidades, así que, pero hay más de 300, si no quisiéramos ir analizando, aunque sea 8 en esta corta semana de la vida del Señor, cuánto cumplió. Así que dice, de las profecías más conocidas de las escrituras hebreas sobre la muerte del Mesías, sin duda se destacan el Salmo 22 e Isaías 53. Isaías 53 nos lo sabemos de memoria. El Salmo 22 nos da detalles increíbles, lo vamos a ver ahorita, pero hablando del contexto, porque también hay contexto, no solamente el cercano es el capítulo, ¿verdad? Pero también los capítulos anteriores y posteriores, ¿verdad? Y quiero recordarles, muchas veces cuando abrimos la Biblia y leemos, por ejemplo, el Salmo 23, rápido lo aplicamos a nosotros, y eso no quiere decir que esté mal aplicarlo. Claro, por Cristo podemos aplicarlo a nosotros. Todas las promesas es por Cristo. Por eso es que si tenemos a Cristo, podemos abrir las Escrituras y decir, oh, qué hermoso, esto se aplica a mí por Cristo. Pero no nomás porque somos especiales, sino porque Cristo está en nosotros. Por eso la importancia de tener al Señor en nuestra vida, porque en Él todas las promesas son sí y amén. Así que abrimos la Biblia, ¿no? Tenemos el Salmo 22, un salmo mesiánico, y ahorita lo vamos a leer. De ahí sigue el Salmo 23. Sigue siendo mesiánico. Son palabras del Señor Jesús, que Él ha muerto, está en la tumba durante el Salmo 23, y el Salmo 24 nos habla de la resurrección, ascensión de Cristo. Entonces vemos la correlación entre los salmos. El Salmo 23, desde el 22, bueno, desde mucho antes, si lo leemos como pensando que Jesús lo está diciendo, vamos a entender qué hermosas palabras se aplican a nuestro amado, a nuestro Señor Jesús, y cómo por Él podemos tener la misma esperanza. Vamos a ver, antes de leer el Salmo 22, algunas de las cosas que se encuentran ahí. Miren, dicen, el Salmo 22 es especialmente sorprendente, ya que predijo numerosos elementos independientes acerca de la crucifixión de Jesús 1000 años antes que fuera crucificado. Tremendo. Aquí hay algunos ejemplos. Primero, las manos y los pies del Mesías serían traspasados. Okay. Acuérdense que David está escribiendo esto, pero a David nunca le horadaron sus manos ni sus pies. Está hablando proféticamente. El Señor lo está usando para describir lo que iba a pasar con su Mesías, ¿verdad? Ahora, para David no debe haber habido entendimiento de qué tipo de muerte, porque en ese tiempo no se practicaba la crucifixión, ¿verdad? Es como que se le diga a alguien en los años, digamos, por ejemplo, en los 1500, te voy a sentar en una silla para electrocutarte. Han de haber dicho de qué está hablando, ¿no? No había esa tecnología en ese tiempo. Entonces, igual con David, él está anunciando algo que todavía no existía en su tiempo, que es la crucifixión. Las manos y los pies del Mesías serían traspasados. Salmos 22, 16. Los huesos del Mesías no serían quebrados. Comúnmente las piernas de una persona crucificada eran quebradas después de ser crucificada para agilizar su muerte. Obviamente no podían respirar y se apoyaban en el talón para poder tratar de aspirar un poquito de oxígeno, ¿verdad? Pero en el momento que le rompían las piernas no podían apoyarse en los talones y causaban la muerte más rápido. El versículo 17, los hombres echaron suerte para repartirse la ropa del Mesías. Miren, aquí vemos no solamente profecías de él, sino de las circunstancias a su alrededor. ¿Cómo sabía que iban a haber gente que se iban a sortear, que iban a tener dados o algún tipo de instrumento para sortearse la ropa del Señor? Eso está en el Salmo 22, 18. Bueno, en cuanto a Isaías 53, que es otra porción que vamos a leer,
la profecía mesiánica clásica conocida como el siervo sufriente. Aquí es donde para los judíos era difícil aceptar que el Mesías iba a sufrir. Ellos querían un Mesías vencedor, un Mesías poderoso, y sí lo es, pero en la revelación es progresiva. Primero tenía que venir el Mesías sufriente para poder darnos la victoria sobre la muerte y el pecado. Tenía que pagar esa consecuencia del pecado, que es la muerte, la condenación. Tenía que primero encargarse de eso para poder después venir como el rey, para que todas las cosas sean sujetadas bajo sus pies. Así que el siervo sufriente se nos describe en Isaías 53, que también nos narra la muerte del Mesías por los pecados del pueblo. Esto era difícil para entender y todavía lo es para el judío, ¿no? Que el Mesías es un siervo sufriente también. Más de 700 años antes que Jesús naciera, Isaías proporciona detalles de su vida y de 700 años antes de que el Señor naciera. Como por ejemplo vemos que el Mesías iba a ser rechazado. Isaías 53:3, era despreciado y desechado. La muerte del Mesías sería el sacrificio sustituto por los pecados de su pueblo. Ahí está descrito esto. El Mesías estaría con pecadores en su muerte. ¿Cómo podía saber Isaías solamente por revelación divina, verdad? Que dos personas pecadoras iban a estar a su lado. Porque pudo haber dicho va a morir, pero ser tan específico de decir va a morir entre pecadores, nos habla de que iban a estar alguien a sus lados, ¿verdad? Es algo muy específico. El Mesías iba a ser sepultado con los ricos. Otro detalle, el Señor Jesús era pobre, no tenía ni dónde recostar su cabeza, pero se proveyó un sepulcro que nunca había sido usado, un sepulcro de ricos, ¿verdad? José de Arimatea, ¿no? El Señor anuncia esto 700 años antes que él naciera. El Mesías enmudecería en presencia de sus acusadores, ¿verdad? Como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca, nos dice las Escrituras. Así que ahora sí vamos a leerlas ya con esa perspectiva de lo que se nos está anunciando cientos de años antes. Y ahora sí, Salmo 22. El día que el Señor es crucificado. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las palabras exactas que el Señor Jesús pronuncia desde la cruz. Elí, Elí, lama sabactani, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Aquí vemos la angustia del Señor. Unas horas antes había estado en el Getsemaní, ¿verdad? Gotas de sangre salieron de su frente, no sudaba, gotas de sangre, la agonía, el pensamiento aterrador de ser separado de la armonía que tenía con su Padre, por los pecados que llevaría en sus hombros, ¿verdad? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo. ¿Ven? Nos enseña el Señor Jesús la actitud de siervo sufriente, de un siervo, un esclavo que se somete a la voluntad de su amo. Aquí lo reconoce a su Padre. Tú eres perfecto. Tú sabes lo que estás haciendo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. ¿Ven? Cómo el Señor se fortalece en los atributos de Dios. Tú no fallas. Tú respondes. Tienes tus propósitos, ¿verdad? Así que vemos, aprendemos de Jesús, aún en sus momentos de agonía, nos está enseñando a depender de la voluntad de su Padre, ¿verdad? En momentos de dolor, en momentos de abandono, en momentos de tristeza, de sufrimiento, depender en los atributos de su Padre. Dice,
tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano. Hay un gusanito en Israel que se aplasta para pintar las telas de rojo, ¿verdad? De púrpura, ¿verdad? Se hacen para los reyes. En ese entonces se aplastaban estos gusanitos y el Señor está usando que Él iba a ser molido, Él iba a ser aplastado para que su sangre nos pueda vestir de realeza, que su sangre sea la que nos adhiere a su linaje escogido, ¿verdad? Qué hermoso. Él dice, por eso yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres. Y ahí por eso le estoy marcando le llaman negrita, más oscurita las palabras, para que veamos las profecías específicas que se están cumpliendo en el Señor. Oprobio, la gente se le está burlando, dice, y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Algo que se me hace tan fascinante es que el Señor usa las declaraciones de los enemigos, que esto es algo muy difícil de hacer cuando uno tiene un debate, de usar las mismas palabras que sarcásticamente o cínicamente están diciendo los enemigos para confirmar algo acerca del Señor. En este caso, por ejemplo, dicen ellos que los salve Dios porque Él se complacía en Él. O sea, están confirmando que Jesús vivía una vida agradable a Dios. Los mismos enemigos están confirmando esta realidad. Dice, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. El deleite del Señor, él mismo decía, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Y ellos lo confirman, los enemigos, admirable. El Señor hasta los usa y anuncia lo que iban a decir. Miren el versículo 9, dice, pero tú eres el que me sacó del vientre. Otra vez, recordarnos quién es nuestro creador, de quién somos. Eso nos está enseñando el Señor Jesús. Pero es Él, es su sacrificio, es su dependencia del Padre. Miren, tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. Eso y lo puede decir el Señor solamente. Desde antes de nacer, tú y yo ya éramos uno. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Versículo 12, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Hablando de los soldados romanos, ¿no? También puede ser una referencia espiritual. Todos los demonios en contra del Señor en ese momento se les había dado autorización, permiso de que hagan sobre el Señor lo que deseaban, lo que era la puerta abierta a que era la hora. Por eso el Señor dijo, esta es la hora que el Señor les daba permiso de que lo maltrataran. Así que dice también, hablando de los toros de Basán, los soldados romanos abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Imagínense cómo estaba estropeado su cuerpo, tan golpeado. Él nos dice, todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón fue como cera. Aquí nos describe la causa física de su muerte, ¿verdad? Muchos médicos se aventuran a decir que esto fue el rompimiento del pericardio, que es lo que está alrededor del corazón, que es como una telita, ¿verdad? Que en el momento que se rompe eso sale agua y sangre, que es lo que cuando el soldado le traspasó la espada para ver si estaba muerto, dice, y el Señor dice, mi corazón se derrama.
como cera, ¿verdad? Está describiendo su muerte, ¿verdad? ¿Qué más? Algo que se nos es anunciado, esto es 1000 años antes de que el Señor nazca. Dice, derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. ¿Se acuerdan lo que el Señor dijo? Sed tengo, ¿verdad? Acuérdense la cantidad de sangre, de plasma que el Señor ha derramado con los latigazos, con la corona de espinas, ¿verdad? Con la misma crucifixión. Ha sangrado bastante, está sangrando el sol, lo caliente del Medio Oriente, por muchas horas está ahí. Dice, mi lengua se pega a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Ahora dice, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Ahí está la profecía. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Qué tan preciso es esto? ¿Verdad? ¿Qué tan exacto, no? Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Aquí está, ya se adelanta todavía, vamos entrando, esta es la muerte, vamos entrando a la resurrección. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. El Señor lo resucita, ¿verdad? Lo acepta, acepta ese sacrificio. Dice, de ti será mi alabanza en la congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Ahí podemos poner nuestro nombre. Los humildes que vinimos al Señor reconociendo nuestros pecados en dependencia al suficiente sacrificio de Cristo, ¿verdad? Nosotros alabamos al Señor en medio de la congregación, ¿verdad? Y miren lo que dice acá, vivirá vuestro corazón para siempre, promesas. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Eso está subrayado porque a veces lo leemos como algo sencillo, algo que no es sorprendente, pero acuérdense que está escribiendo el rey David, un judío, el rey David. Ahora, para ellos, los judíos, cualquier persona que no sea gentil es considerada en ese entonces, y aún posiblemente los muy fundamentales judíos consideran a los gentiles perros, o que el infierno fue hecho para los gentiles. Dicen que los gentiles estamos para calentar el fuego del infierno. Esas ideas tienen ellos. Entonces, pónganse a pensar, David, judío, está anunciando que todos los confines de la tierra, todos los gentiles, toda la gente que no es judía, va a alabar al Señor. Esa es una profecía y está cumplida en nosotros, porque usted y yo no somos judíos, y si hay judíos creyentes, gloria a Dios, porque sí los hay, pero en la gran mayoría somos gentiles, cumpliendo esta profecía. Aquí nomás en este lugar estamos de diferentes países, de diferentes lugares, ¿verdad? Somos de diferentes confines de la tierra, ¿verdad? Pero dice, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él. Pensando en Jesús, este siervo sufriente, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, todos los muertos, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. Los muertos. La posteridad les servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia
a pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto. ¿Ve? 1000 años antes que Jesús nazca, ya se está anunciando cómo iba a morir y lo que iba a causar su muerte, ¿verdad? Iba a causar que las naciones de los creyentes vengamos a adorarlo, ¿verdad? Y tengamos promesa en Él de victoria, como dice aquí, ¿verdad? La posteridad le servirá. Esa es la victoria, estar con Cristo, sirviéndole para siempre. Vendrán y anunciarán su justicia a un pueblo no nacido aún. No existían los ecuatorianos todavía, ni los mexicanos, ni los salvadoreños, ni Estados Unidos, no existía España, no existía nada, ninguno de nosotros existíamos como nación, pero el Señor lo anuncia, a un pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto, ¿verdad? La palabra del Señor se cumple al pie de la letra y vemos este salmo mesiánico. Y si leen después el Salmo 23, este es durante la muerte, el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Señor, está enterrado, nada me faltará, ¿verdad? Aunque ande en sombra de valle de muerte, no temeré mal alguno. Hablando el Señor Jesús, porque sabía que iba a ser resucitado. No vas a dejar que tu santo vea corrupción. Y en el Salmo 24 obviamente vemos la resurrección y la ascensión de Cristo. Alzaos, oh puertas eternas, dice, abríos, levantaos, oh puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Y quién es este Rey de Gloria? Pregunta alguien y dice, es Jehová el poderoso, ¿verdad? El fuerte en batalla. Vemos cómo se combinan el nombre de Jehová y con el siervo, ¿verdad? Se habla del siervo y se habla de Jehová, un solo Dios. Ahora vamos a ver Isaías 53, el tiempo se nos va rápido. Dice, muy conocido, mas Él, hablando de Jesús, herido fue por nuestras rebeliones. Acuérdense siempre de eso. Él fue herido por nuestra culpa, molido por nuestros pecados. Acuérdense, Jesús mismo dice, siento todos mis huesos descoyuntados. Estaba golpeado de tal manera que era irreconocible. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su sufrimiento, por su muerte, nosotros somos libres de la opresión de Satanás, del pecado y de la muerte. Tenemos victoria en Cristo. Esa es nuestra victoria principal. Yo sé que muchas veces oramos cuando estamos enfermos, sí, que por sus llagas fuimos curados, pero la sanidad principal es la sanidad del espíritu, tener vida espiritual, tener vida eterna con Jesús. Claro, Él nos sana, Él es sanador físico también, pero el alcance superior, sublime, es el rescatarnos de la muerte eterna y rescatarnos del pecado. Así que dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, es la verdad, todos hemos pecado, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido. Aquí hay una descripción de cómo él empezó a sentirse, ¿verdad? Y los evangelios nos lo narran, que estaba angustiado, estaba afligido, sudando sangre. Pero nos habla de su actitud, no abrió su boca, ¿verdad? Esto era algo increíble. Cuando uno se lastima, protesta, ¿verdad? Es duro controlarse y tener templanza durante dolor, ¿verdad? Hay gritos, hay reniegos, hay amenazas, hay veces gente que insulta, ¿verdad? Hay gente que se acuerda de sus antepasados cuando se golpea el pie o lo que sea, pero aquí se nos dice algo increíble, que él no iba a protestar, no iba a abrir su boca, como un cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Admirable, ¿no? Y esto está escrito 700 años antes que Jesús nazca. Dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? O sea, va a morir, ¿verdad? Pero dice, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Aquí esa palabra, aunque dice sepultura, pero hablando de, está enterrado entre los pecadores, ¿verdad? Pero nos da el detalle, dice, mas con los ricos fue
en su muerte, o sea, una tumba de ricos, y fue una realidad. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, o sea, por una paga, está pagando por la muerte del pecado, verá linaje. Aquí viene la promesa para nosotros. Nosotros somos su linaje, somos su herencia, somos lo que vino después de su sufrimiento. Verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Ahí estamos nosotros, ahí nos va a ver. Dice, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Esa parte de que fue contado con los pecadores se cumple en el ser crucificado con los malhechores, porque está siendo contado con aquellos que habían infringido la ley, está sufriendo una muerte, un castigo como un criminal, y esa es la idea, está siendo contado con pecadores, con los criminales. Dice, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores, ¿verdad? Todo esto se cumple, y por falta de tiempo nomás les escribí las citas donde se puede leer el cumplimiento de este anuncio. Del Salmo 22 lo podemos ver en Juan 20:25 y en Juan 19:33. También en Mateo 27:35 y 46. Les voy a leer lo que dice Mateo 27:35 y 46 para que tengamos nomás como una probadita del cumplimiento de estas profecías. Dice, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, era profecía, echando suertes, profecía, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Mateo agrega esto para que entendamos el propósito de la revelación, ¿no? Aquí está, en Jesús se cumple. Dice, se cumple lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Dos cosas que era admirable. Cerca de la hora novena, ¿verdad? Eso es a las 3 de la tarde, ya casi para morir. Jesús clama a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Exactamente las mismas palabras que están en el Salmo 22. Ahora, la gente no puede decir coincidencia, no puede decir casualidad, porque vemos que las probabilidades son fuera de serie de que en una persona se cumplan nomás 8 profecías, y el Señor ya ha cumplido varias. Ahora, de Isaías 53, ahí están las citas donde pueden encontrar el cumplimiento. Lucas 13:34. Pablo también a 2 Corintios 5:21 dice esto, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hablando de ese intercambio, Dios carga nuestras culpas y nos da su justicia, su perfección, nos da su santidad a través de su Santo Espíritu cuando uno cree en él y lo ve como su Mesías, como su Redentor. Primera de Pedro 2:23 también se ve el cumplimiento. Mateo 27 del 57 al 60, y voy a leerles Marcos 15, 27 y 28, que dice, crucificaron también con él a 2 ladrones. Otra porción dice malhechores, ¿verdad? Obviamente no solamente eran ladrones, habían hecho otras fechorías. Dice, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. En la versión que leímos de la Reina Valera dice, y fue contado con los pecadores. Conectando, el evangelista está conectando la profecía
a veces lo leemos muy rápido y dice, y fue contado con los pecadores. ¿Qué quería decir eso? Quería decir que iba a ser crucificado entre dos malhechores, dos criminales, dos ladrones, y, ¿verdad? Y se cumple. Pudieron haberlo crucificado a él solo, pudieron haber escogido otro día para crucificar, pero la escritura se cumple porque Dios ya sabía lo que iba a pasar. No es algo que Jesús dijo o lo sugirió, ¿por qué no me crucifican con esto para que se cumplan las escrituras? ¿O por qué no se reparten mi ropa para que se cumplan las escrituras? El Señor lo anuncia con anticipación porque ya sabía cómo iba a suceder. Y los evangelistas, los apóstoles, nos lo confirman. El libro de los Hechos, en la predicación de Pedro, él explica para que se cumpliese la Escritura, para que se cumpliese la Escritura. Nos va confirmando que la palabra del Señor es verdad, que Dios no falla, Dios no miente. Así que se me vino a la mente este himno pequeñito, antiguo, que dice, oh, qué amor, qué inmenso amor el de mi Salvador. Dios desde el cielo al Salvador mandó a morir por mí. Por ti murió, por mí sufrió, dio sangre carmesí. Oh, qué amor, qué inmenso amor el de mi Salvador. El Señor Jesús cumple su amor, cumple sus promesas. Está en nosotros recibirlas. Él ya nos dio su amor, tenemos que aceptar su amor. Dice la palabra que a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les da el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Creer en Jesús conlleva entender que Él es nuestro Señor, que Él es el Rey, que Él viene pronto, que Él es nuestro dueño, que Él nos ha rescatado para que seamos suyos. Creer en Jesús conlleva vivir una vida de adoración por la presencia de su Espíritu Santo en nosotros. Y el Señor dice, si tú crees y confiesas con tu boca que Jesús es tu Señor, serás salvo. Amén. Así que vamos a hacer una oración y las puertas están abiertas. El Señor, mientras respiramos, mientras tengamos vida, es tiempo de restauración, de reconciliación, de vida. El Señor es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Y Él cumple su promesa. Si usted le dice, Señor Jesús, perdóname, creo en ti, comprendo que es por tu obra que soy libre, que soy salvo, que soy perdonado, que soy rescatado. Comprendo, Señor, que tú pagaste mi deuda. Comprendo, Señor, que tú sufriste mi castigo. Perdóname, Padre. Lléname de ti, Señor Jesús. Dame de tu espíritu. Hazme tuyo, hazme tuya, desde ahora y para siempre. Quiero servirte, quiero ser tu hijo, quiero ser tu hija para verte cuando vengas, Señor, y que tú me lleves, Señor, y estar contigo para siempre, para que tú seas mi Rey, mi Señor, mi dueño y mi Salvador, desde hoy y para siempre. En tu nombre te lo pido. Amén, amén. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos y mis hermanas, y nos vemos aquí en la próxima semana a la misma hora y en el mismo canal.